DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. Bienvenidos, hermanos, a su canal de su amigo y servidor en Cristo, José Garro. El día de hoy tengo acá un debate muy bonito, muy interesante. Bienvenidos a ambos, gracias por usar este canal para este interesante debate. Saludos a los que están en el chat, que ya se están incorporando. Dejen su like, compartan este video, a los que lo vayan a ver después, comenten con respeto. El tema es el sacerdocio católico versus pastorado protestante en la Biblia y la historia. Y vamos a proceder al minuto de presentación, de saludo, díganos de dónde son, a qué iglesia van. Vamos a empezar con Iracema. Bienvenida, Iracema. Adelante. Ok, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Adelante. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este debate, ¿verdad?, que se va a dar el día de hoy. Mi nombre es Iracema Jiménez, tengo 31 años, soy originaria de la Ciudad de México, y pues me gozo en el Señor de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Por una vez más, me parece todo un privilegio, un lujo. Doy gracias a el moderador que está aquí presente y a Rigo, que está también aquí con esta propuesta de debate. Y pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Iracema. Vamos entonces a proceder con el minuto de presentación y saludo del hermano Rigo Ardón desde Costa Rica. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, soy laico católico costarricense, pertenezco a la comunidad de San Isidro de Coronado, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar una vez más con ustedes, a José que nos dio la oportunidad para prestarnos el canal para este debate, a mi oponente Iracema por venir aquí a debatir este tema, esperando que sea un debate pues respetuoso, serio y sobre todo de mucha edificación para todos. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Rigo. Bueno, ya ustedes me conocen, José Garro de Costa Rica, Parroquia del Buen Pastor Rufio Sarapiquí, y me corresponde moderar este interesante debate. El formato del debate será el siguiente: 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación. Habrá una pregunta para cada uno, donde tendrán 1 minuto para hacerla, 2 para responder y 1 para refutar la respuesta, y 3 de conclusión final. Le pido a los participantes en todo momento que se dirijan al otro con respeto a la fe del otro. Pueden argumentar sin necesidad de ofender, sin falacias ad hominem, y en lo posible no salirse del tema. Si lo considero necesario, parar el tiempo para intervenir si fuera el caso, pero creo que no es necesario. Somos adultos, somos cristianos y yo sé que ambos son personas de respeto. Decirle a la gente que está en el chat que comenten con respeto, que compartan este video y dejen su like. Bueno, el tema, como vimos, es el sacerdocio católico versus el pastorado protestante en la Biblia y en la historia. Le corresponde empezar el tema o la exposición inicial a Rigo. Yo le voy a avisar 2 minutos antes de que se acabe el tiempo para que se preparen, ¿no?, para finalizar. Y bueno, vamos a empezar entonces este interesante debate con Rigo. Mantengan la cámara encendida, yo sí la voy a apagar porque soy moderador. Rigo, ¿estás preparado? Listo. Ok, entonces iniciamos tus 20 minutos a partir de ahora. Adelante.
Ok, mi exposición consistirá en demostrar la validez y la existencia del sacerdocio ministerial católico en la historia del cristianismo en la Escritura, desde sus inicios basado en los 3 ejes de autoridad de la Iglesia, en este caso la Escritura, el magisterio y también la tradición. A la vez, me tocará demostrar con pruebas contundentes la falsedad del pastorado protestante. Empecemos primero con la definición de lo que es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, es un ministro propio de una religión o de un culto. También es una persona que está dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer, en este caso, sacrificios. La Enciclopedia Británica nos habla un poco sobre el oficio del sacerdocio y sobre la etimología de la palabra sacerdote. Eso es lo que dice la enciclopedia. Dice, es el oficio de un sacerdote que es un experto ritual aprendido en un conocimiento especial de la técnica del culto y aceptado como un líder religioso y espiritual. El término sacerdote se deriva etimológicamente de la palabra griega presbiteros, que significa anciano, de la cual es una contracción. Así que, hermanos, esto es sumamente importante porque nosotros sabemos por Biblia que los apóstoles nombraron presbíteros, por lo tanto, nombraron sacerdotes. Esto según Hechos 14:23. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Probado con este simple constructo etimológico que los presbíteros son sacerdotes, pasemos a presentar las pruebas del sacerdocio ministerial cristiano en la Nueva Alianza. Vamos a empezar primero por las pruebas del magisterio y para ello citaré el numeral 1547 del Catecismo que dice: el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, que es el sacramento del orden. Aquí el catecismo, hermanos, nos enseña que en el cristianismo existen 3 tipos de sacerdocio: el sumo sacerdocio, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio comunitario, de donde son tomados los sacerdotes ministeriales de la iglesia. Y esto lo demuestra además la tradición patrística de la misma iglesia, como lo afirmó en el siglo IV Gregorio de Niza en sus sermones, cuando dijo: idéntica virtud de una palabra como la que convierte el pan en Cristo, hace al sacerdote augusto y honorable, segregándole del vulgo por una bendición nueva. El que antes era uno de la muchedumbre, o sea, del sacerdocio comunitario, de repente es constituido preceptor, presidente, doctor de la piedad, administrador de los misterios ocultos. Pasamos ahora a dar las pruebas en la Sagrada Escritura. Mucho se ha discutido sobre el tema del sacerdocio ministerial en el cristianismo. Lo cierto es que tanto en la antigua alianza del judaísmo como en la nueva alianza del cristianismo siempre han existido 3 tipos de sacerdocio, y para ello lo demostraré haciendo una breve comparación entre los sacerdocios de ambas alianzas con la Escritura. Vamos primero al sumo sacerdocio. En la antigua alianza, este sacerdocio era llamado en hebreo Cohen Gadol y era ejercido por hombres. Por ejemplo, el primero fue Aarón y para el tiempo de Jesús fue Caifás, esto según Mateo 26:3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. En la nueva alianza, el único y eterno sumo sacerdote es Jesucristo, según Hebreos 7:24-26. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora pasemos al segundo sacerdocio, el sacerdocio comunitario, que es el sacerdocio común de todos los fieles. En la antigua alianza, el pueblo hebreo era parte de este sacerdocio comunitario, como lo enseña Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En la nueva alianza, el pueblo cristiano también comparte este sacerdocio comunitario, como lo enseña Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente tenemos el último sacerdocio, el sacerdocio ministerial, que en la antigua alianza este sacerdocio era hereditario, es decir, pasaba de padres a hijos, y los encargados de dicho sacerdocio fueron los levitas. Esto según Números 18:6-7, que dice: porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Hasta aquí, tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo. Ahora viene el tema de discusión, el sacerdocio ministerial en el cristianismo, que los protestantes no aceptan. ¿Existe o existía tal sacerdocio ministerial en el cristianismo? La respuesta es sí, pero a diferencia del sacerdocio levítico que ofrecía a Dios holocaustos, o sea, sacrificios de animales en el altar del templo, el sacerdocio cristiano ya no es al modo levítico, sino al modo de Melquisedec, quien ofreció pan y vino según Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o sea, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Al igual que lo hizo Melquisedec en el Antiguo Testamento, Jesucristo también hace lo mismo durante la última cena pascual en el Nuevo Testamento, según Lucas 22:19-20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así que, hermanos, aquí Jesús claramente instaura el sacerdocio cristiano a modo de Melquisedec, ofreciendo pan y vino, cuando les dijo primero y únicamente a los apóstoles: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. Esto es importante porque él les da una orden a los apóstoles: haced esto en memoria de mí. Por esta razón, el sacerdocio cristiano ofrece pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no al modo levita con sacrificios de animales, sino al modo de Melquisedec. Hay que tener en cuenta que donde hay un sumo sacerdote, en este caso Cristo, también hay sacerdotes menores, por eso sumo máximo, quienes ministran el culto a Dios y que son tomados de ese pueblo sacerdotal, o sea, del sacerdocio comunitario. ¿Cuáles son las características del sacerdocio ministerial cristiano? Bueno, vamos a contar algunas. Uno, que este sacerdocio ministerial de la Nueva Alianza es sucesorio, es decir, que se transmite, empezando con los apóstoles, a otros a través del tiempo. Los primeros sacerdotes cristianos fueron los apóstoles, y estos, sabiendo de antemano que no iban a ser eternos aquí en la tierra, nombraron sucesores, es decir, obispos y presbíteros, que mediante la imposición de manos les transmitieron esa autoridad sacerdotal de ellos para continuar no solo con la labor de evangelización, sino también con la administración de la iglesia y el nombramiento de otros obispos, presbíteros y diáconos a través del tiempo hasta el día de hoy. Esto según 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Un ejemplo de esta transmisión, de esta enseñanza, la da Pablo en 1 Corintios 11:23-25, cuando dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pablo no conoció en persona a Jesús, no estuvo presente durante la última cena cuando Jesús dirigió ese mandato a los apóstoles. ¿Cómo supo esto él? Bueno, porque también los apóstoles se lo enseñaron y lo enviaron a él junto a Bernabé. Él no se autonombró
solo. Ahora, otra característica de este sacerdocio es que es jerárquico. Él lo podemos ver en la carta a Timoteo, donde podemos vislumbrar, una clara definición jerárquica de la iglesia integrada por obispos, presbíteros y diáconos. Y vamos a empezar por los primeros, los obispos y los diáconos. Obispos, que viene del griego episcopos, que significa supervisor, y diáconos, que viene del griego diáconos, que significa servidor. Según 1 Timoteo 3:1 en adelante dice: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función, es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios? También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Esas eran las características. Ahora, están los presbíteros, que viene del griego presbíteros, que significa ancianos, y esto lo dice Hechos 14:23. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Sobre este orden jerárquico, hermanos, de la iglesia, también lo testimonia a inicios del siglo II San Ignacio de Antioquía, un padre apostólico, en su epístola a los Tralianos 3:1, cuando dijo: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. También otra característica es que este sacerdocio es profético, pues fue profetizado ya desde antes, en la época del Antiguo Testamento. Esto lo vemos en Isaías 61:5. 6, cuando dice: vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Se os llamará: a la riqueza de las naciones comeréis, y en su gloria les sucederéis. Noten ustedes, hermanos, que aquí se habla en plural y dice sacerdotes de Yahvé, no sacerdote de Yahvé en singular. Aclaro esto porque ustedes verán cómo mi contraparte en su argumentación posiblemente dirá que solo Cristo es sacerdote en la nueva alianza. Aquí vemos mediante esta profecía que eso no es así. También noten ustedes que se habla de un sacerdocio ministerial, pues la profecía claramente dice ministros de nuestro Dios. Otra característica es que este sacerdocio ministra el culto a Dios. Ministrar viene del latín ministrare, que significa servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Este ministerio sacerdotal lo ejerció también el apóstol Pablo, como lo vemos en Romanos 15:16, cuando Pablo dijo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra característica es que este sacerdocio perdonan pecados en nombre de Dios, según una orden de Jesús a los apóstoles en Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Probado con la Escritura el sacerdocio ministerial, paso a dar las siguientes pruebas en la tradición cristiana. ¿Existió o existe el sacerdocio ministerial en el cristianismo primitivo de los primeros siglos? La respuesta es sí, y para ello contamos con algunas pruebas que así lo atestiguan. A continuación, presentaré estas pruebas históricas de los primeros cristianos en un orden cronológico. Vamos a empezar primero con finales del siglo I, en la Didache, que fue como el primer tipo de catecismo de la iglesia. Dice la Didache: que los profetas reúnan a la comunidad los días del Señor para la partición del pan y para la acción de gracias, confesar los pecados y hacer sacrificios puros. Bueno, estas obras son propias de un sacerdote ministerial.
En el siglo II, San Irineo de León, en su obra Contra las herejías, libro cuarto, 8.3, dijo: y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes, que no heredan aquí ni tierras ni casas, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. En el siglo III, Orígenes de Alejandría dijo: así también los apóstoles y aquellos que se han convertido en apóstoles, siendo sacerdotes según el gran sumo sacerdote, o sea, Melquisedec, y habiendo recibido el conocimiento del servicio de Dios, saben bajo la enseñanza del Espíritu Santo por qué pecado y cuándo y cómo deberían hacerlo, ofrecer sacrificio y reconocer por lo que no deberían hacerlo. En el siglo IV, Juan Crisóstomo significa el de la lengua dorada, sobre el sacerdocio, libro 3, dijo: porque si nadie puede entrar al reino de los cielos si no es regenerado por el agua y el Espíritu, y el que no coma la carne del Señor ni beba su sangre, queda excluido de la vida eterna. Y todas estas cosas se cumplen únicamente por medio de las santas manos del sacerdote. En el siglo V, San Agustín de Hipona, en su obra Contra la Carta de Mani, llamada La Fundación, expresó: hay muchas otras cosas que pueden hacer que con toda propiedad permanezca yo en su seno, de la Iglesia Católica. Me mantienen en él la unanimidad de los pueblos y naciones, su autoridad, inaugurada con milagros, fortalecida con la esperanza, aumentada por el amor y confirmada por su venerable edad. Todo eso me mantiene en su seno, y la sucesión de los sacerdotes desde la misma sede de Pedro, o sea, de Roma. Finalmente, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, dijo: Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Probado esto con el magisterio, con la escritura y también con la tradición, ahora pasaré a dar las razones por las cuales yo considero que el pastorado protestante es falso. La primera: los pastores protestantes no ministran válidamente porque no son sacerdotes ministeriales. El culto a Dios lo heredamos de los israelitas, que tenían a su vez sacerdotes y que ofrecían en el altar del templo los sacrificios a Dios, como dice Romanos 9:4. Ahora, ese culto a Dios que tenían los israelitas, los cristianos lo tienen de una forma parecida, mas no exactamente igual, porque con Jesucristo nos viene una nueva alianza, un nuevo culto y un nuevo sacerdocio ministerial que no fue eliminado, sino cambiado, como lo dice Hebreos 7:12. Recordemos algo muy importante: en la Escritura no hay culto sin sacrificio y no hay sacrificio sin sacerdotes que lo oficien. Por lo tanto, el culto protestante, al carecer de sacerdotes ministeriales, es un culto incompleto con un pastorado falso. Mi segundo argumento sobre esto es que el pastorado carece del ministerio de la reconciliación. Los ministros de Cristo perdonaban y perdonan pecados en nombre de Dios. Los pastores protestantes no, lo que determina que no tienen autoridad para hacerlo. Por lo tanto, es un pastorado falso. Tercero, la inexistencia total de pastores protestantes en los primeros siglos de historia cristiana. Esto es un punto muy importante porque mi contraparte tendrá que lidiar con un gran problema histórico, ya que sabemos que las iglesias protestantes no tienen más de 500 años de existencia. Por lo tanto, es más que obvio que al no existir iglesias protestantes en los primeros siglos del cristianismo, tampoco existía su pastorado. Cabe mencionar que fue hasta el año de 1917 cuando en Estados Unidos, en la ciudad de Arkansas, un grupo de pentecostales que se separaron de la iglesia pentecostal trinitaria formaron una organización pentecostal unicitaria llamada Asamblea General de las Asambleas Apostólicas. Es decir, que los pentecostales unicitarios tampoco existieron durante la época de la Reforma Protestante, hace 500 años. Luego, este pastorado carece de sucesión apostólica. Al no existir iglesias pentecostales unicitarias o protestantes en general en los primeros 18 siglos del cristianismo, hablo de 18 siglos, básicamente los pentecostales unicitarios, sus pastores no cuentan con ningún tipo de sucesión apostólica que lo respalde. Por lo tanto, es un pastorado no solo sin conexión alguna a la iglesia primitiva, sino además es un pastorado que carece de autoridad, por lo que es un pastorado falso. Y como diría Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
Es decir, un pastor de la Iglesia de Cristo tiene que ser elegido por Dios para poder predicar. Si Dios no lo elige, es un pastorado falso, como lo afirma Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que, hermanos, como pudieron escuchar, como pude probar con argumentos sólidos, la validez del sacerdocio ministerial católico y la falsedad de lo que yo considero el pastorado protestante. Muchas gracias. Listo. Te quedan unos segundos. ¿Lo dejas ahí? Listo. Ahí. Ok, perfecto. Bueno, terminaste 25 segundos antes. Bueno, hemos escuchado entonces los primeros 20 minutos de exposición de Rigo por parte de, la exposición católica. Hermanitos, dejen su like, compartan por favor este interesante debate, este bonito video, compártalo en su redes sociales, a sus contactos, por WhatsApp. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Es que se fue el internet por un momentito. ¿Sí me escucha Rigo? ¿Me escucha Iracema? Listo, bueno, disculpas del caso. Un momentito, hay una falla del internet. Les decía a mis amigos del chat y los que lo vayan a ver después que dejen su like y compartan este interesantísimo debate: sacerdocio católico versus pastorado protestante en la Biblia y la historia. Ahora vamos con los 20 minutos de exposición de Iracema. Vamos a escucharla atentamente y analizar sus argumentos. Iracema, ¿estás lista? Creo que tienes que prender tu micrófono. Sí, estoy lista. ¿Me escuchan bien? ¿Estás lista? ¿Prueba de audio? Ok. ¿Está perfecto? Se escucha un poquito bajito, un poquitico. No sé si le puede subir un poquito. A ver. Ahora. A ver, habla. ¿Ahora está bien? Se subió y se bajó. Como que se desconectó. Seguro del cable. ¿Ahora está bien? ¿Ahí está bien? Sí, creo. Sí. Ahí está bien, ¿verdad? Escucha. Bueno, ¿estás preparada? Sí. Sí, ¿estás preparada? Sí. Tienes tus 20 minutos de exposición. A partir de ahora, adelante. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Ok. En mi sesión del día de hoy voy a fundamentar lo que es primeramente que el buen pastor es nuestro Señor Jesús. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata. Y esparce las ovejas, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10, 11, 16. En el capítulo de Hechos 20:17, Pablo habla a los ancianos de Éfeso y nos dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros de todo el consejo de Dios. Ahora voy a leer el versículo clave que nos dice que ser obispo es ser pastor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno,
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros en herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 27 al 35. Requisitos para los obispos: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que sea envanecido y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. Primera de Timoteo 3:1-7. Por esta causa dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, así como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:5-9. En las Escrituras vemos reflejado el carácter, que es lo que confirma los requisitos de la palabra de Dios. Nos hace reconocer a estos hombres según los requisitos establecidos por mandato de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:14. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es su labor en la iglesia. Hechos 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos se quejaban, desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Permeas, y a Nicolás, presélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. En este capítulo vemos el liderazgo y la toma de decisiones en conjunto de los apóstoles, denotando su igualdad y no un solo apóstol tomando a cargo la decisión por encima de otros, pues todos en conjunto llegaron a esa decisión. Y esta enseñanza bíblica es la correcta, en la que los cristianos hoy en día permanecemos fieles por instrucción y obediencia a Dios, a diferencia de la doctrina católica romana, que tiene un obispado monárquico,
contradiciendo así la doctrina apostólica que nos enseña la Escritura, dejando al descubierto su separación de la doctrina a lo largo de la historia, mientras que en el cristianismo puro permanece la doctrina apostólica. Lo que estoy evidenciando es que los apóstoles en su cargo de igualdad establecían obispos, sin que uno estuviera al frente de todos, mientras que el obispado católico romano tiene un obispado monárquico. Y la herejía que va contra la Biblia y demuestra el problema que la Biblia describe es el mismo. La Iglesia Católica enseña un primado de jurisdicción. Dice en el numeral del Décinger 331, si alguno dijere que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspección o dirección y no la plena y supremacía potestad de jurisdicción, sobre todo la Iglesia, que no solamente en cosas de fe y costumbres, sino que también en todo lo que respecta a la disciplina y gobierno de la Iglesia, esparcida por todo el orbe de la tierra, o que tiene la parte más importante, pero no la plenitud total de este supremo poder, a que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, bien sea sobre todas y cada una de las iglesias, sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. En Décinger 1831 y 1827, Concilio del Vaticano I, Catecismo numeral 882, el sumo pontífice, obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función del vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena y suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Vamos ahora. Contrario a lo que la Escritura nos dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará la misma hora lo que debéis decir. Vemos que el vicario de la iglesia es el Espíritu Santo. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. También lo vemos en Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quiénes ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. También nos ha enseñado Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, y comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que vemos cómo por esta enseñanza no cumple los requisitos, evidenciando y dejando al descubierto como el máximo pontífice, un título pagano, que no es un cargo en la iglesia ni un ministerio del Señor, del Señor Jesús, porque claramente no será así entre vosotros. Y ponen la mirada en lo terrenal, claramente necesita y pone un señorío piramidal. Ahora voy a hablar un poquito respecto al sacerdocio. En el antiguo pacto tenemos el sacerdocio de expiación, el cual es el de Aarón y de Leví, y el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús toma. Jesús no instituye a otros hombres como en el orden de Melquisedec, puesto que Hebreos 7:24 nos dice: pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Como Jesús no muere, su oficio sacerdotal permanece para siempre. No hay ningún texto que diga que Jesús comparte o transfiere este ministerio. En Hebreos 7:24 demuestra que el sacerdocio de Melquisedec es exclusivo de Jesucristo y no se transfiere a nadie más. Hebreos 5:6 también lo confirma. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Hebreos 7:15, y aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Este texto nos dice otro sacerdote, en plural, sino otros sacerdotes, sino en singular, porque solo hay uno, del orden de Melquisedec, el cual es Jesucristo. Hebreos 10:14 nuevamente lo confirma, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Primera de Pedro 2:4-5 nos habla de un sacerdocio y es espiritual, acercándoos a él piedras vivas, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Según el catecismo, ve prefiguraciones, sigue el sacerdocio de Aarón, así como sacrificaban al Cordero, ahora están sacrificando a Cristo nuevamente por estar presente literalmente en su carne, lo han convertido en un sacrificio propiciatorio, en donde está presente. Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre con un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. El catecismo contradice el único sacrificio. Y vemos en el numeral del catecismo 1541, no obstante la liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio prefiguración, ven el sacerdocio de Aarón y en el sacerdocio de los levitas, así como en de la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. En el Dessinger 1757, si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y de acción de gracias o mera conmemoración de sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o que solo aprovecha a los que lo reciben y no debe ser ofrecido por los vivos y por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema, contradiciendo así la bendita y santa palabra de Dios. No sé cuánto tiempo me queda, si me gusta, por favor, presentarme el tiempo. 5 minutos 30 segundos. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Un momentito. Hebreos 7:23 nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Recalco esto porque no es que yo esté inventando el hecho de que no se pueda transferir, sino que lo dice la palabra de Dios, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Hebreos 10:10-12, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. De este modo podemos ver en el sacerdocio como antes había una dependencia con los sacerdotes de Aarón y de Leví, y el Señor no volvería a repetir este mismo patrón. Por lo tanto, vemos cómo el Señor Jesús recibe el sacerdocio de Melquisedec, recibe el sacerdocio de Aarón y de Leví, pero no lo transfiere, y esa evidencia bíblica es irrefutable. Hasta ahí voy a guardar mi tiempo. Te quedan todavía 3 minutos 45 segundos, ¿lo voy a dejar ahí? Sí, así lo voy a dejar. Bueno, perfecto. Entonces, hemos concluido la primera fase del debate en la que ambos participantes expusieron sus argumentos. Hermanos, está muy bonito. Este debate está para el análisis, para que tomen nota, para que pesen argumentos. La verdad que está muy interesante. Dejen su like, compartan este video en sus redes sociales, que está muy, muy bonito. Bueno, entonces vamos a preparar el cronómetro porque viene la segunda parte de este debate, que es
15 minutos de refutación. Tiene lo bueno. Ahora ambos exponentes van a refutar lo que el otro dijo, van a hacer sus anotaciones y esta es la parte bonita. Vamos nuevamente con el hermano Rigo. Rigo, ¿estás preparado? Listo. Ok, perfecto. Entonces, vamos con tus 15 minutos. Igual mantengan el respeto, por favor, van excelente en ese tema. Vamos con tus 15 minutos de refutación. A partir de ahora, adelante. Ok, vamos por partes. Primero, Iracema dice que un pastor es un obispo. Bueno, yo podría decirle lo mismo. Un obispo es un pastor. De hecho, un sacerdote católico es un pastor, porque ¿quién es el pastor? Pues el que pastorea el rebaño, el que pastorea la iglesia. Ahora, como pudieron ver en su exposición, Iracema se dedicó más en atacar el sacerdocio católico que en probarnos su propio pastorado. ¿Por qué? Bueno, porque su pastorado no tiene ningún tipo de respaldo bíblico ni histórico. Es muy fácil venir aquí y decir que los primeros pastores de ellos fueron los apóstoles y que su fundador fue su Jesucristo. Eso cualquiera lo hace. Hasta los testigos de Jehová dicen eso. El problema es que para ellos, el protestantismo en general hablo, históricamente probarlo es muy difícil, por no decirlo imposible, debido a la inexistencia de sus iglesias antes de la Reforma. Ahora, Cristo fundó su iglesia en el siglo I y prometió que las puertas de la muerte no prevalecerían sobre ella, como lo dice Mateo 16:18. Por lo tanto, es una iglesia, la de Cristo, que estará siempre presente aquí en la tierra desde que Cristo la fundó en el siglo I hasta que Él vuelva, por lo que esa iglesia de Cristo al día de hoy tiene que tener casi 2000 años ininterrumpidos de historia y desde luego su pastorado también. Este requisito no lo tiene absolutamente ninguna iglesia protestante, mucho menos la iglesia pentecostal unicitaria, que apenas tiene aproximadamente 106 años de fundación en Estados Unidos. Segundo, Iracema afirma que los requisitos para ser obispos era estar casados y que por eso los obispos y sacerdotes católicos al practicar el celibato pues no son los verdaderos obispos según Pablo en 1 Timoteo 3:1 en adelante. Bueno, eso es falso. Primero porque aquí ella saca el texto de Timoteo fuera de contexto, pues Pablo aquí se refiere a los gentiles que anteriormente habían sido paganos y se habían convertido al cristianismo y querían ejercer de obispos, recordando que ellos, o sea, los gentiles, al ser anteriormente paganos, muchos practicaban la poligamia, o sea, que podían tener muchas mujeres a la vez, y eso en el judeocristianismo no se permitía ni se permite hasta el día de hoy. Por eso Pablo dice marido de una sola mujer. Pablo no dice marido de mujer, sino de una sola, justamente porque los paganos practicaban la poligamia. Por otro lado, también estaban los judíos conversos al cristianismo que estaban divorciados y vueltos a casar, porque la ley de Moisés permitía el divorcio, ley que Jesús abrogó cuando dijo que el hombre no separe lo que Dios unió, ¿verdad? Ahora, no todos los obispos eran casados. Por ejemplo, el mismo Timoteo, que era obispo, pero no era casado, al igual que Pablo, quien lo nombró. Es más, los padres de la iglesia que eran obispos, la gran mayoría no eran casados ni tenían hijos. Así Pedro mismo en su primera carta llama incluso al Señor Jesús pastor y obispo, guardián de vuestras almas. Eso lo dice en 1 de Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, o sea, Jesús. Aquí vemos cómo Jesucristo es llamado obispo. Sin embargo, Jesús nunca se casó ni tuvo hijos. Luego, Iracema cita Efesios 4:11, donde pues ella dice que ahí se habla de los ministerios de la iglesia y que ahí está el pastorado y que no se nombra ningún sacerdote católico. Bueno, eso es falso. Primero porque Efesios 4:11 no habla de ministerios, sino más bien de dones o carismas de la iglesia. Si nosotros leemos todo el contexto de Efesios 4, del 10 al 13, dice lo siguiente: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en singular, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nótese ustedes que aquí dice para la obra del ministerio en singular, no dice ministerios en plural. Y como diría Romanos 12, 6, 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, por eso el texto habla de dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, ¿quiénes eran esos pastores que cita Efesios 4:11? ¿Eran acaso los pastores pentecostales o los pastores de las iglesias evangélicas? No, eran los obispos, como lo afirma Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, que en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios. El carisma de los maestros era precisamente enseñar, que es el de los presbíteros, y esto lo vemos reflejado en 1 Timoteo 5:17. Los presbíteros que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ahora, ella dice que los católicos tienen un obispado monárquico. Bueno, el tema aquí no es la sucesión de Pedro, no es el primado de Pedro, pero igual lo vamos a responder. Ella pasa a hablar del tema del primado de Pedro, pero este no es el del debate. Bueno, en realidad, Iracema, debe saber usted que en la Iglesia Católica, cuando se va a definir un dogma de fe, no es por lo que diga el Papa, es simplemente, son cosas que se discuten a través del magisterio de la Iglesia en concilios, que son la máxima voz de autoridad de la Iglesia, no por lo que diga un solo católico, así sea el Papa, fuera de un concilio. Y sobre la autoridad de Pedro, usted la pueden ver en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo, en singular, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ella también habla contra el papado porque dice que se le llama vicario de Cristo al Papa y que eso no es así porque solo Jesucristo es vicario. Bueno, resulta que la palabra vicario significa embajador o representante y pues no solo Jesús es llamado así en la Biblia. En 2 de Corintios 5:20 dice Pablo, así que somos embajadores, o sea, vicarios en nombre de Cristo. Entonces no está mal que se le llame al Papa vicario de Cristo, porque vicario significa embajadores. Ahora, en el Nuevo Testamento, ella da a entender que se eliminó el sacerdocio ministerial. Eso también es falso y eso lo podemos ver en Hebreos 7:12, cuando el texto dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de ley. Ojo, aquí dice cambiado, no dice eliminado. Cambiar viene del latín cambiare, que significa dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Eso lo vemos reflejado en Hebreos 18, cuando dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Eso es justamente cambiar, quitar algo y poner otra cosa de un mismo o análogo valor. Ahora, por otra parte, ella dice que el sacerdocio ministerial ya se eliminó porque, según una errada interpretación que ella hace, ahora Jesucristo es el único y eterno sacerdote y posee un sacerdote inmutable. Pero aquí pasan varias cosas. Primero, ella comete un grave error de conceptualización, ya que la palabra inmutable no significa intransferible, significa no muta, es decir, que no cambia. Segundo, ella no sabe distinguir entre un sacerdocio y un sumo sacerdocio, ya que donde hay un sumo, que es máximo sacerdote, lógicamente también hay sacerdotes menores, y no solamente los comunitarios, sino también los ministeriales, igual que en la antigua alianza. Tercero, ella cae en una enorme contradicción, ya que afirma que solo Jesucristo es el único sacerdote según el orden de Melquisedec, y que ese sacerdote es intransferible.
y por otro lado acepta que nosotros los cristianos somos un reino de sacerdotes, como lo afirma Primera de Pedro 2:9. Entonces habrá que preguntarle, ¿según qué orden son los cristianos sacerdotes? Evidentemente no es el orden de Leví. Ahora, les cito también, para refutar esto, una profecía bíblica del sacerdocio que se da en Isaías 66, 18, 21. Otra profecía. Dice, yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria, pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Put, Luc, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios, a mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Ahora bien, ojo lo que viene. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Es una profecía clara que Dios tomará a los gentiles por sacerdotes y levitas. Sin embargo, esto no sucedió bajo el antiguo pacto y ya no puede suceder hoy en el entorno judío porque no tienen templo y sus sacerdocios fueron destruidos. El sacerdocio católico es, por lo tanto, el único candidato al cargo para el cumplimiento de esta profecía que no puede quedarse sin realización porque no puede fallar la escritura, como dice Juan 10:35. Ahora, Iracema dijo que los católicos sacrificamos en todas las misas a Cristo. Eso también es falso. Evidentemente, mi oponente desconoce la doctrina católica y su afirmación está basada más que todo en un prejuicio anticatólico. Durante la misa se conmemora el sacrificio que Cristo hizo por nosotros hace casi 2000 años en Judea, pues Jesús fue muy claro cuando le dio la orden a los apóstoles de haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, se hace una conmemoración, no se sacrifica a Cristo como ella lo afirma equivocadamente. Ahora, ella no le citó a ustedes el numeral 1545 del catecismo que explica esto. Dice el catecismo, el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. ¿Okay? Ahora, Iracema cita el numeral 1541 para afirmar que el sacerdocio católico es el levítico y no el de Melquisedec. No obstante, dice el numeral 1541, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tus santuarios. Entonces, hermanos, aquí Iracema malinterpreta el numeral 1541 del catecismo, pues se habla de una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Es una representación anticipada de algo. Es decir, que en el cristianismo también existen sacerdocios como en la antigua alianza, pero al modo de Melquisedec, y eso lo deja muy claro el numeral del catecismo 1544 que ella no leyó. Dice, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, entonces ahí claramente nos estaba hablando del orden de Melquisedec. Ok. Y bueno, lo que ella dijo sobre los requisitos que debe tener, no, ya yo toqué ese tema, los requisitos que debe tener un obispo. Entonces, eso sería por el momento. Te queda 1 minuto 36 segundos. ¿Lo va a dejar ahí? Lo voy a dejar ahí, sí. Bueno, perfecto. Entonces hemos concluido con el tiempo de refutación de Riguardón de Costa Rica y vamos con los 15 minutos de refutación de Iracema. Este debate está muy bonito, está muy interesante, hay que ponerle atención, tomar en cuenta los argumentos, hermanos, la verdad es que no se lo pierdan. Dejen su like, compartan este video en sus redes si nos hacen el favor. Iracema, ¿estás lista? No sé si me escuchas, Iracema. ¿Estás preparada? Bueno, ¿me escuchas? Te escucho muy bajo. Se escucha un poquito bajo. Bueno.
No sé si le puedes Bueno, ¿me subir. escuchas ahí? ¿Ahí está bien? Ahí, Creo que ahí está perfecto. Listo. ¿Estás preparada? Un momentito, por favor, estoy preparando algunos argumentos. Bueno, hermanitos del chat, muchísimas gracias por estar ahí comentando, de verdad, por acompañarnos en este debate. Gracias por sus comentarios. Saludo cordial a los que están en el chat, a los que lo vayan a ver después también. Saludo cordial. Pueden dejarte en sus comentarios y en la caja de comentarios. Por favor, compartan este video, ayúdenos a hacer crecer este canal, plataforma de evangelización y defensa de la fe. Saludos a todos. Aquí Ariel Tejera, Mario Pérez, Oscar Reyes, Raúl Cortero, Miguel Totus, ese es Miguel Clara Sánchez. Tenemos a Eva Sandoval, José Tello, Luis Morocho, Yurani Juárez, Alfonso Mancilla, María Blanca, Freddy Moonlife, tengo por ahí Oliver Ariza, Aide Enríquez, Rafael Music, Ladies y Lucero Ortega, Alfonso Mancilla, Lola LP, ¿quién más está? Hay mucha gente, Fabricio Garós dice, ahí lo que dice Can Elvi RV, Amaury Monte, bueno, hay mucha gente, Lorena Gómez, por allá andaba Viviana Cáceres, Angie Miranda, Ricardo Medina, saludos cordiales a todos. Claudio Mancilla andaba por ahí, bueno, Clara Sánchez ya, en fin, a todos muchísimas gracias. ¿Lista, Iracema? Sí. Para ya proceder con tus 15 minutos de refutación. Ok, entonces vamos con tu tiempo, a partir de ahora, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a contrarrefutar los argumentos que Rigo me ha presentado, ¿verdad? Primeramente que nada, yo no dije que los apóstoles sean nuestros primeros pastores. Lo que estamos reconociendo como iglesia es que ellos son pastores, ellos tienen el cargo de pastores, que fueron ancianos, que fueron aquellas personas que guiaron a la iglesia por la guía del Espíritu Santo. Esto es un hecho, puesto que no tomaban decisiones por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo estaba juntamente con ellos, guiándolos en todo momento para que la iglesia se solidifique. Ahora bien, cuando Rigo me hace la mención de que Jesús es el que da a la iglesia a Pedro, es que Cristo funda su iglesia en Mateo, esto es totalmente equivocado, puesto que Jesús es el fundamento de la iglesia y es quien vence al Hades según el mismo contexto de Mateo 16-18. Y la iglesia no prevalecerá ante las puertas del Hades. Entonces, normalmente siempre se repite esta frase, es que Jesús funda la iglesia en Pedro, y no es así. De hecho, hay un diálogo en el que nos revela que Dios, el Padre, está confirmando que sobre esta roca, que es nuestro Señor Jesucristo, edificaría su iglesia. Y todo toma sentido cuando empezamos a leer las cartas y podemos darnos cuenta que es por la fe en Jesús que nosotros somos añadidos a esa iglesia. Entonces dejas de ver una iglesia como institución, como un cuerpo gobernante en el que tiene una cabeza. Eso es evidente porque Rigo lo estaba medio negando, medio que lo aceptaba, y pues eso simplemente cae en contradicciones. Así es que nuestro pastorado cristiano es el que fundamenta esta enseñanza. El Señor edifica la iglesia en su cuerpo, en su sangre, por el sacrificio. Entonces, contradecir a la palabra de Dios diciendo que ahora es en Pedro es cambiar el fundamento, negar que los obispos tienen por mandato de Pedro que tener una mujer para que sea bueno sirviendo primeramente a su propia casa, es desobedecer la palabra de Dios, es rechazar lo que el mismo Dios nos está mandando para que la iglesia funcione de una manera correcta, ¿sí? Así es que comete una analogía cuando él dice, es que las iglesias protestantes no estaban en el siglo I, pero realmente la etiqueta y el ego de llamar protestantes, ¿no?, a estos hermanos que no se sujetan precisamente a la primacía de un monarca papal, pues eso nos confirma que hay una libertad, puesto que no tenemos una sujeción. Entonces, tenemos que
aceptar que hay una contradicción muy grande, y 1 Timoteo 4:2 nos advierte: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos y de que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos, creyentes a sí mismos. Participen de ellos con los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, vemos aquí cómo hay una contradicción y una resistencia a la obediencia. Timoteo dice que se refiere a los gentiles paganos. Esto es totalmente falso, puesto que el apóstol Pablo está constituyendo la iglesia, está fortaleciéndola, y es él conocido como el perito arquitecto de la iglesia. Él dice que son dones, y la obra del ministerio, él dice que solamente hay un ministerio. La obra del ministerio es hacer crecer esta evangelización, pero para esto es que están establecidos en el cuerpo de Cristo, y eso ya lo leímos al principio, donde dijimos que están establecidos para que el cuerpo sea santificado. Entonces, volviendo a leer el capítulo de Hechos 20:28, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Entonces, este pastoreado nos muestra que nosotros tenemos una pluralidad de obispos, ¿no? Y él no quiere centrarse en eso. No acepta esta pluralidad de obispos, y más aún el mandato que nos hace en 1 Timoteo 3:11, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿No? Esto es menester, esto es necesario para que haya una iglesia sólida. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto que nos está revelando estos requisitos. Y también vamos a ver, ¿qué más nos dijo? Ok, dice que en el sacerdocio, que yo dije que en el sacerdocio no existe el sacerdocio ministerial. Esto es totalmente una mentira, totalmente fuera de contexto. Yo lo que fundamenté es que el sacerdocio está para ofrecer sacrificios espirituales, como lo son el ayuno, la oración, la alabanza, esta administración, para que haya esta sanidad en la intercesión de la oración como cuerpo de la iglesia, pero no un sacerdocio propiciatorio, que esto es lo que está él mismo contradiciendo y anatemizándose él solo, puesto que en el Denzinger nos dice lo siguiente, del canon 3 del Concilio de Trento: si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solamente sacrificio de alabanza y de acción de gracias, o que es una mera conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no un sacrificio propiciatorio, o bien que solo aprovecha al que lo recibe y no debe de ofrecerse por los vivos, los muertos, por los pecadores, dolores, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Así es que él solito se ha anatemizado. Y Rigo no creo que está tomando con seriedad el hecho de que Jesús está tomando el sacerdocio de Melquisedec, el cual no tiene genealogía, para que sea en él. De la misma manera en la que es el sacerdocio de Aarón en él, puesto que él es el Cordero de Dios. Y él está tomando sobre sus hombros el sacrificio. Pero vuelvo y repito, no Jesús transfiere esto hacia el hombre para que él vuelva a hacer sacrificios propiciatorios, ¿no? Que es lo que nos está enseñando aquí, pues la doctrina católica con sus Denzinger. Entonces, volvemos a recalcar que en Pedro tenemos la evidencia de que él era inclusive marido de una sola mujer, y esto también es uno de los argumentos que son pues irrefutables para la enseñanza apostólica. El mismo Pablo hace mención de ello. Le voy a dar lectura en un momentito. Ok, vamos a ver dónde está. Un momentito, por favor. Del historiador cristiano del siglo III, Eusebio de Cesarea, nos dice en su libro de Historia Eclesiástica
capítulo 3, página 174. Pues se cuenta que el bienaventurado Pedro, cuando vio que su propia mujer era conducida al suplicio, se alegró por causa de su llamada y de su retorno a casa, y gritó fuerte para animarla y consolarla, llamándola por su nombre, diciendo: oh tú, acuérdate del Señor. Tal era el matrimonio de los bienaventurados y de la perfecta disposición de los más queridos. Historiador Eusebio 3:32. Eusebio nos relata el momento de la condena de la esposa de Pedro, y él le consuela a su esposa. Por tanto, el supuesto primer papa sí cumple los requisitos de la doctrina apostólica, pero la Iglesia Católica Romana rechaza y desprecia este mandamiento de tener una mujer a su lado, y no cumple como Pedro sí cumplía los actuales mandamientos que aún Pablo nos recomienda. En Marcos 1:29 dice: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, a la suegra de Simón. Estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. En primera de Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, esto es, del Señor y Cefas. En primera Timoteo 2:4 vemos pues nuevamente esta hipocresía en la que prohíben casarse y mandan a que haya una abstinencia. También se pronunció acerca de este obispado, y quería decir que pues sin una evidencia de que hay un obispado donde hay una esposa, entonces, ¿qué hacen teniendo un obispado monárquico? Otra cosa que veo es el establecimiento supuesto de perdón de pecados. Sabemos aún por el Padre Nuestro mismo que el Señor nos permite rogar y pedir perdón de una manera directa por esta oración. Lo segundo es que cuando él cita este pasaje de Juan sobre este ministerio de perdón, supuesto ministerio de perdón de pecados, vamos a ver una evidencia, porque aún la no evidencia es evidencia de que los apóstoles jamás perdonaron. Aun cuando el apóstol Pedro se topa con el mago Simeón, le dice: ve y ruega a Dios te perdone esta tu maldad. Así es que él no lo perdona por su propia cuenta. El hombre no puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y en esta instrucción donde les dice: a los que le retuviesen los pecados les serán retenidos, y a los que no les serán perdonados, vemos cuando el Señor Jesús sí se le aparece a Pablo, porque Rigo negó esta parte, dijo que él no vio al Señor. Esto es contradictorio porque sí se le aparece y manda que le recobren la vista, y él dice: porque instrumento escogido me es para que vaya y predique mi nombre ante los gentiles, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe, la cual viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, solamente llega por el poder y el don del Espíritu Santo, pues Él es quien convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, al tener la ausencia del Espíritu Santo en estos obispos y en estos líderes, estos hombres toman ese cargo para autodeterminar el propio perdón de pecados, cuando es el Espíritu Santo por quien la fe nos otorga ese perdón. Así es que queda totalmente refutado con este supuesto argumento de que estos hombres tienen el poderío de perdonar pecados, pues es el Espíritu Santo el que lo hace, y se glorifica cada vez que trae un creyente al cuerpo del Señor, que estos son los convertidos, y deja fuera toda esta sistematización y toda esta idolatría al hombre que no tiene una evidencia de obediencia, porque no son maridos de una sola mujer. Entonces, el pastorado que tiene la iglesia evangélica está demostrado por su obediencia, está demostrado por su sujeción y está demostrado por el Espíritu Santo. Y de eso damos testimonio, porque seguimos siendo llamados a la fe, seguimos siendo convertidos, y para esta gracia estamos llamados a predicar y obedecer conforme a la palabra de Dios, para que haya una obediencia. La diferencia entre los cristianos legítimos, verdaderos, que obedecen a la palabra de Dios, y la diferencia en quien sigue al magisterio y teniéndolo por alta estima, mas el Señor Jesús dijo que así no sería entre vosotros. Así que estas premisas quedan totalmente descartadas, y no creo que Rigo pueda aprobar esta actualización de sacrificio, porque lo que hizo fue negarla cuando su doctrina sí dice que vuelve a cometer esta expiación nuevamente, contradiciendo a Hebreos
que solo fue ofrecido un sacrificio hecho una vez y para siempre. No sé cuánto tiempo me quede. 2 minutos. 2 minutos. Ok. Bueno, entonces, sigo exhibiendo esta parte en la que el requisito del obispado no se sujeta a esta obediencia, no siguen los requisitos del obispado, puesto que pues Pedro sí los cumplió, inclusive aún siendo su supuesto papa, porque nosotros no lo tenemos así. Como mencioné al inicio, los apóstoles tienen un mismo cargo y aún Pablo no demuestra esta sujeción en ninguna carta. Aún dice que en Cefas llegó a equivocarse y aún corrige esta parte, pero él no reconoce una subordinación hacia Pedro. Vemos claramente cómo la Escritura nos muestra cómo Pablo pastorea a los gentiles y Pedro pastorea a las ovejas de la casa, que son los judíos. Entonces, vemos este mismo rango, no hay un rango monárquico ni un obispo que esté a cargo, puesto que, como mismo Rigo citó, llamaban a unos obispos, había una pluralidad de obispos y no un obispo monárquico. Mientras que el pastorado se deja guiar por el Espíritu Santo, reconociendo que tiene que tener estas características para poder ejercer el pastorado. Adelante. Ok, te quedaban 39 segundos, ¿lo va a dejar ahí? Sí, ya, ahí lo dejo. Ok, perfecto. Bueno, hemos entonces concluido la segunda etapa de de interesante debate. Fue el tiempo de la refutación. Hermanitos, está muy interesante que ustedes analicen, que tomen nota. Buen debate. Sacerdocio católico versus pastorado protestante en la Biblia y la historia. Dejen su like y compartan este video. Hay más de 80 personas viéndolo. Y saludos a los que lo vayan a ver después. Vamos a la tercera parte, la tercera parte de este debate, que son 5 minutos de contrarrefutación. Y vamos nuevamente con Rigo. Rigo, ¿estás listo? Listo. Ok, entonces, vamos con tus 5 minutos. A partir de ahora, adelante. Ok, bueno, les recuerdo a mi contraparte que el tema del debate es el sacerdocio versus el pastorado y no el primado de Pedro. Ella dice que Jesús no funda la iglesia en Pedro, sin embargo, edificar significa fundar, tendría que buscarlo ahí por el diccionario. Y es muy claro el texto de Mateo 16:18, donde Jesús le entrega, dice claramente y habla delante de los demás apóstoles, pero le dice a Pedro: yo te digo, tú eres tú, no ustedes, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre estas rocas, edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Y si lee Mateo 16:19, a ti te daré, no ustedes, a ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Se lo dice a Pedro, teniendo a todos los demás ahí, no se los dijo a todos. Ahora, ella dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y da a entender lo del papado, de la iglesia católica y todo eso. Sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero esa cabeza de la iglesia deja un encargado, y ese encargado evidentemente era Pedro. Ahora, Iracema afirma que los requisitos para ser obispos eran estar casado, y que por eso los obispos y sacerdotes católicos, a ser célibes, pues no son los verdaderos obispos, según 1 Timoteo 3:1 en adelante. Eso es falso, ya yo eso lo refuté. Y recordemos que quien establece la regla eclesiástica del celibato para el clero es el magisterio de la iglesia, que tiene autoridad para eso. Ahí está Mateo 16:19. Y los obispos son servidores de Dios y trabajan por el reino de Dios. Y esto va acorde a lo que enseña el mismo Jesús en Mateo 19:12, cuando dice: y hay eunucos, o sea, célibes, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, que no todos los obispos eran casados y tenían hijos. Yo le cité a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia eran obispos y no eran casados, y hablaron en favor, como lo demostré en mi exposición, en favor del sacerdocio ministerial del cristianismo. Es algo que ellos no se pueden quitar de encima. Además, le cité el pasaje de Pedro
donde a Jesús se le llama pastor y obispo, y sin embargo Jesús no era casado ni tampoco tenía hijos. El hecho que de ella dice refutado no significa que ya la persona quedó refutada, porque como podemos ver, eso no es así. Mi contraparte argumentó desde su óptica que el sacerdocio y obispado católico son falsos porque no son casados ni tienen hijos. Sin embargo, aquí ella también entra en una contradicción irreconciliable, ya que algunos pastores protestantes, y los conozco aquí en mi país, no solo no son casados ni tienen hijos, sino que además algunos de ellos son casados varias veces, violando la recomendación de Pablo en 1 Timoteo 3:1 en adelante de ser maridos de una sola mujer. Y como lo expliqué anteriormente, Pablo le habla a los gentiles que anteriormente habían sido paganos y que practicaban la poligamia, que tenían varias mujeres a la vez. Y eso en el cristianismo y en el judaísmo no es permitido. Por eso Pablo dice marido de una sola mujer, no dice marido de una mujer, sino de una sola. Lo que nos permite ver que obviamente no todos los obispos eran casados. Ahora, iglesias protestantes como la luterana, la anglicana, tienen obispos y sacerdotes ministeriales hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué ella no es luterana o anglicana? Si esos obispos y sacerdotes luteranos y anglicanos son casados, ¿por qué entonces ella no es luterana y anglicana? Bueno, esta contradicción nos demuestra que el pastorado protestante es un pastorado falso. Ahora, ella dice que los apóstoles no perdonaban pecados. Bueno, entonces desobedecieron la orden de Jesús cuando él les dijo: los pecados que ustedes perdonen serán perdonados y los que no perdonen quedarán sin perdonar. No creo, sinceramente. Ahora dice, prohibirán casarse, pero bueno, Timoteo era soltero, al igual que Pablo. Jesús era soltero y era llamado obispo, al igual que los padres de la iglesia. El texto completo, sin la mutilación de la cual fue objeto esta que ella mencionó, nos habla de doctrinas de demonios que prohibían casarse a los creyentes. Pero bueno, la iglesia católica no prohíbe el matrimonio, es únicamente a los clérigos. El texto aquí que ella mencionó era a todos, por las herejías de los ebionitas y de otros grupos que prohibían a todos casarse. Entonces no está hablando del catolicismo, evidentemente, porque el catolicismo permite el matrimonio, pero no de los clérigos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Terminaste unos segundos antes. Y bueno, vamos a hacer los 5 minutos, tal vez si evitamos las burlas. Vamos a poner los últimos 5 minutos de contrarrefutación de Iracema. ¿Estás preparada? ¿Estás lista? ¿Me escucha, Iracema? Bueno, ¿me escuchas? Sí, igual, se le escucha bajito. Sí. Cuando lo apaga y lo vuelve a prender, se le escucha bajito. Si que se le puede subir el volumen. ¿Me escuchas ahora? Ahora me escuchas, ¿verdad? Un poquito bajo. A ver, a prueba. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí se le escucha, muy bien. Vamos con sus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Está lista? Claro, adelante. Adelante con su tiempo ya. Bueno, pues Rigo primeramente miente, ya que el obispado monárquico tiene que ver perfectamente con el sacerdocio de la Iglesia Católica. Que Rigo trate de desligar el obispado monárquico de su sacerdocio es destruir el sacerdocio católico romano. Pedro tenía mujer y nunca pudo decir nada en su contra, ni refutar esa premisa. Le cité Eusebio de Cesarea, le cité la Biblia, donde Cefas tenía suegra y mujer, y no pudo refutar que su primer papa tenía, su supuesto, ¿verdad? Primer papa tenía su mujer, y ellos tienen que obedecer a su supuesto primer papa con mujer. ¿Qué pasó con sus actuales obispos? ¿Qué pasó con sus actuales obispos sin mujer? ¿Cómo su primer papa sí la tenía y jamás pudo refutar eso? El Código de Derecho Canónico, si pudiera yo mostrarlo en pantalla, si no lo puedo leer rápidamente, dice lo siguiente. Ok. ¿Si puede pararme un momentito el tiempo?
digamos, es que, bueno, te lo paré un momentito, pero esas cosas que tienes que estar preparada en tu tiempo, ¿verdad? No se puede pausar, o sea, tienes que estar lista. Entonces, pues te hago el favor un momentito, pero eso no se debe hacer. Ya está lista. Un momentito. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya ahorita voy a reanudar el tiempo porque... Si lo puedo poner en pantalla. Sí, bueno, si lo pones en pantalla, bueno, voy a reanudar el tiempo ya. Si lo pones, yo lo paso. Bueno, ok, lo leo para rápido. Pues. Ok, reanudo el tiempo ya. Gracias. Dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 277, y los clérigos están obligados a observar una contienda perfecta y perpetua del reino de los cielos, sujetados y guardados al celibato, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden ver a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio y de los hombres. Entonces, con esta evidencia queda totalmente expuesto. Es el numeral 277, vuelvo a repetir el nombre. Respecto a que si los apóstoles desobedecieron a este mandato de pedir perdón, pues esto es totalmente contradictorio, puesto que lo que le presenté es que por el Espíritu Santo es que hay ese perdón de pecados, puesto que por la fe recibimos el perdón de pecados, porque eso es lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Así es que, para reiterar, en el 277 están obligados a mantener el celibato, contradiciendo así lo que Rigo dijo de que podían ellos estar casados. Esta es una evidencia contundente de que no es así. No sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos 30. Ok, bueno, entonces para volver a fundamentar, vemos en Hechos 2:7 al 35, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, y es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Así es que si nuestra evidencia es totalmente bíblica, debe de fundamentarse desde la escritura, como nosotros lo estamos haciendo. El hecho de que él vea a algunos pastores que estén casados o no estén casados, eso no fundamenta que nosotros nos separamos de la enseñanza de la escritura. Así es que el obispado monárquico, vuelvo y repito, tiene perfectamente que ver con el sacerdocio de la iglesia, puesto que si no se sujeta, entonces no solamente Rigo está negando esta evidencia, sino nos está mintiendo en este debate contundentemente. Y pues así tiene que ser. Esa es la obediencia donde el apóstol manda a que este requisito sea pues demostrado conforme a las beneficencias que tiene el creyente, para que el cuerpo de la iglesia tenga un buen testimonio y un buen ejemplo. Creo que con eso terminó mi tiempo. Ok, te quedaba 1 minuto 20 segundos, lo deja ahí. Sí, ahí está bien. Bueno, perfecto. Entonces hemos concluido las primeras 3 etapas del debate, que fueron exposición, 15 de refutación y 5 de contrarrefutación. Este interesante debate. Dejen su like, compartan. Saludos a los que están en el chat en vivo: María Romero, Pablo Católico, dice J, por ahí andaba Catalina Ballesta, Cristina Verdugo, Oscar Reyes, Yurani, en fin, Alfonso Mancilla, George Rueda, Vivian Cáceres, en fin, a todos, muchísimas gracias. Dejen su like, compartan. También un saludo cordial a los que lo vayan a ver después en diferido. Bueno, ahora vamos a dar el tiempo, una pregunta para cada uno. Es solo una pregunta, lo acordado. Van a tener 1 minuto para hacerla, y 2 minutos para responder, y 1 minuto para refutar la respuesta. Se fue el formato acordado. Entonces, la primera pregunta, manteniendo el orden, le va a corresponder a Rigo. Rigo, ¿estás preparado para hacer tu pregunta? Prende tu micrófono. Listo. Ok, haz tu pregunta a partir de ahora. Adelante. Ok. Hace algunos meses ustedes celebraban con júbilo y regocijo un aniversario más de la Reforma Protestante, y celebraban como sus héroes prácticamente a los reformadores: Lutero, Zwinglio, Enrique VIII, etc. Si Jesús abolió el sacerdocio ministerial en el cristianismo, como dijo Iracema, entonces yo le pregunto a Iracema, ¿por qué razón las primeras iglesias protestantes, como la luterana y la anglicana, tienen obispos y sacerdotes ministeriales hasta el día
de hoy. Ok, Iracema, ¿comprendió la pregunta? No se te escucha, tienes que prender el micrófono, por favor, y espérate que te dé tu tiempo. ¿Comprendió la pregunta? Si me puede volver a repetir la pregunta, por favor. Ok, listo. Va todo. Hace algunos meses ustedes celebraban con júbilo y regocijo un aniversario más de la Reforma Protestante y celebraban pues prácticamente como sus héroes a los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, etc. Si Jesús abolió el sacerdocio ministerial en el cristianismo, como usted dice, ¿por qué razón esas primeras iglesias protestantes de donde provienen ustedes, tales como la luterana y la anglicana, tienen obispos y sacerdotes ministeriales hasta el día de hoy? ¿O será que la reforma no fue inspirada? Ok, perfecto. Iracema, ¿ahora sí estás lista? Sí, ¿me escucha perfectamente? Sí, permíteme un segundo. Ok. Vamos entonces a darte 2 minutos. A ver, prueba tu micrófono. ¿Me escuchas? Sí, se habla un poquito más fuerte. Entonces, vamos a darte 2 minutos para responder a la pregunta de Rigo. A partir de ahora, adelante. Ok, primeramente, Rigo, tienes que saber que a mí no me determinan, ni a muchos cristianos, el protestantismo. Lo que nos determina para que nosotros seamos cristianos es nuestra fe en el Señor. Fe que, de acuerdo a Efesios 2:8, viene de Dios. No Lutero me da a mí la fe, ni por Lutero yo creo que tengo la salvación. Esto primeramente para que derrumbar esta falacia de que nosotros somos cristianos por Lutero. Esto totalmente en contra, pues el evangelio y las cartas, si tú lo leyeras, te darías cuenta de que un cristiano es por el llamamiento que Dios hace para la fe en el Señor, siendo parte de este cuerpo que es la iglesia, para su llegada del Señor, el cual viene prontamente por su iglesia. Así es que, número 1. Número 2, Jesús no abolió el sacerdocio. Lo que tú llamas un sacerdocio ministerial está yéndose en contra de lo que tu catecismo ve, y tienes esa idea en la cabeza de que abolió el sacerdocio, cuando es diferente el sacerdocio, porque en la prefiguración que tú mismo reconoces que ve tu catecismo, lo que se abolió fue el sacerdocio de Leví y de Aarón. Este sacerdocio está abolido porque era insuficiente y tenía defecto, ya que estaba en el hombre constantemente, porque puesto que por la muerte todos los hombres no podían continuar, Jesús, cuando toma este sacerdocio, siendo él el Cordero de Dios, su sacerdocio es inmutable. Entonces, creo que ahí le hace falta más estudio a Rigo, porque confunde lo que es el sacerdocio de Levítico con un sacerdocio ministerial que, como ya dijimos antes, está puesto para ofrecer sacrificios espirituales, y es lo que nosotros como cristianos debemos de tener, pero no un sacrificio en el que se esté repitiendo constantemente ese ofrecimiento en Jesús, porque ya lo dijo la Biblia, que Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. Aarón y Leví sacrificaban estos animales, estos corderos, que todos los días pues no podían quitar el pecado de en medio, pero Jesús ahora es quien toma este sacerdocio. Por eso decimos que ya no hay un sacerdocio de expiación. Tiempo. Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos con el minuto que tiene Rigo para refutar la respuesta. Adelante. Ok, qué bueno que mi contraparte acepta que no se abolió el sacerdocio ministerial, y que se abolió fue justamente el de Leví y no el de Melquisedec, que fue lo que los católicos prácticamente enseñamos. Ahora, ustedes pudieron ver la gran contradicción de mi oponente en su respuesta. Celebran la reforma, pero no tienen los sacerdotes ministeriales que las primeras iglesias reformadas, como la luterana y la anglicana, tienen hasta el día de hoy. ¿Será que la reforma se equivocó en este aspecto y no es inspirada? Y si se equivocó, entonces deducimos que la reforma no está inspirada por Dios, por lo tanto las iglesias protestantes no son inspiradas por Dios, y por lo tanto el pastorado protestante tampoco es inspirado por Dios. Sobre la orden de Jesús, fue muy claro a los apóstoles: haced esto en conmemoración mía. ¿Y con qué lo hizo Jesús? Con pan y vino, a modo justamente de Melquisedec. Ahora, qué bueno que tengo que aclararle a mi contraparte que sin Lutero, sin Calvino, sin Zwinglio, no existieran iglesias protestantes de donde ellos, los pentecostales unitarios, nacieron indirectamente. Gracias. Tiempo. Ok, perfecto, muy bien, hemos concluido la primera pregunta y ahora vamos a escuchar la pregunta de Iracema. Rigo va a tener 1 minuto para plantearla. A partir de ahora, adelante.
Iracema, haz tu pregunta. Voy a detener el tiempo. No sé si Iracema me escucha. Iracema, ¿nos escuchas? Tienes que hacer la pregunta. No se te escucha. Tu micrófono. Tu micrófono, Iracema. Bueno, ¿ahí me escuchas? Sí, adelante con tu pregunta. Dale. Bien, quiero preguntarle a Rigo, ¿sí se me escucha bien? Sí. ¿Dónde nos podría demostrar que su obispado cumple con los mandamientos que el apóstol Pablo nos da en la Escritura? Obispos que estén casados y que sean maridos de una sola mujer. Ok, listo. Rigo, ¿comprendiste la pregunta? ¿Otra vez me la puedes repetir? Haz Sí, la pregunta de nuevo, por favor. ¿Podrías Iracema. mostrarnos, de acuerdo al cargo de obispo, que obedezca tu iglesia, este mandamiento que Pablo pone de que sean maridos de una sola mujer? Si podrías nombrar algún obispo. Rigo, ¿estás listo? ¿Listo? Ok, tienes tus 2 minutos. A partir de ahora ya. Ok, qué bueno que me hace esa pregunta, porque eso no es un requisito absoluto, porque de lo contrario Timoteo no hubiera sido obispo, porque Timoteo no era casado ni tenía hijos. Sin embargo, era obispo. A Jesús se le llamó, la cita de Pedro, se le llama pastor y obispo, pero Jesús tampoco era casado ni tenía hijos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una vocación, no es una obligación. Por eso no todos los obispos eran casados. Yo le expliqué a ella el por qué Pablo decía eso, pero ella saca el texto fuera de contexto, porque Pablo hablaba con gentiles procedentes del paganismo que practicaban la poligamia, y eso no es permitido en el judeocristianismo. Por eso dice marido de una sola mujer. La Iglesia Católica no prohíbe a todos los católicos el matrimonio. De hecho, el matrimonio es un sacramento de que tiene la Iglesia Católica para con los fieles, excepto los clérigos, que no pueden casarse ni tener hijos, ni tampoco los sacerdotes, porque la Iglesia tiene toda la autoridad para imponer el celibato, porque tiene el poder de atar y desatar lo que sea, como dice Mateo 16:19. Así que, Iracema, el matrimonio es una vocación, no es una obligación. Los padres de la Iglesia, que fueron los primeros cristianos de los primeros siglos después de Cristo, eran obispos. Sin embargo, no eran casados ni tenían hijos. Cosa extraña, porque algunos de ellos, como San Ignacio de Antioquía, fueron padres apostólicos, es decir, fueron discípulos directos de los apóstoles. Sin embargo, al ser discípulos directos de los apóstoles y nombrados obispos por los mismos apóstoles, como San Policarpo de Esmirna o San Ignacio de Antioquía, a pesar de que ellos eran obispos, no eran casados ni tenían hijos. Y pues puedo terminar diciendo que no todos eran casados ni tenían hijos. De hecho, la gran mayoría no se casaban ni tenían hijos, porque, como dice Jesús, hay eunucos. Tiempo. Listo, gracias, Rigo. Vamos con el minuto de refutación de la respuesta de Iracema. Iracema, ¿estás lista? Estoy lista. Ok, tienes tu minuto. A partir de ya, dale. Bien, el Código de Derecho Canónico que le había leído a Rigo, el 277, dice que los clérigos están obligados, repito, los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, y por tanto quedan sujetos de guardar el celibato. Esto es que prohíbe a todos absolutamente, no es que algunos puedan o sea elección. Aquí el 277 te está diciendo, están obligados a observar una continencia perfecta, es decir, no pueden casarse, ¿de acuerdo? Y tú tienes que aceptarlo, porque esto no solamente está aquí, sino que en la misma palabra de Dios dice que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces está totalmente cumpliéndose la escritura de que ellos no están haciendo esta prohibición, llevando en contra. ¿Por qué? Porque sí lo pone como un requisito para que estos buenos pastores se evidencien, como puse en mi exposición.
Ok, listo, gracias. Bueno, hermanitos, este debate ha estado muy interesante, muy bonito. Gracias a todos los que han estado participando. Saludos a Tere Hernández, a Griselda Saucedo, José David Ávila, Ricardo Medina, todos los que están en el chat, a los que lo vayan a ver después en vivo, en diferido, muchísimas gracias. Y vamos a la parte final del debate. Son 3 minutos finales para cada uno. ¿Son 3 minutos de conclusión y despedida o 3 minutos y después la despedida? Esa es la si quieres, haces 3 minutos y después la despedida, no sé, me da igual. Creo que sería lo mejor, ¿verdad? Sí, sí. Que es mejor. Y después 1 minuto de despedida. Bueno, entonces vamos a darles 3 minutos de conclusión a cada uno y después viene la despedida. ¿Está listo, Rigo? Para sus... Listo. Ok, tiene sus 3 minutos. A partir de ahora, adelante. Ok, pude probar con la escritura, la historia, la patrística, el catecismo y con argumentos enciclopédicos, de las enciclopedias incluso seculares como la británica, la existencia de sacerdotes ministeriales en el pueblo cristiano desde los primeros siglos. Sacerdote ministerial que al final mi contraparte terminó aceptando en la nueva alianza. Segundo, probé bíblica y etimológicamente con enciclopedia, y esto no fue refutado por mi contraparte, incluso con diccionarios protestantes como el Strong, que un ministro de Dios en la escritura, como Pablo, es efectivamente un sacerdote ministerial. Tercero, probamos con argumentos sólidos el por qué el pastorado protestante es falso, basados en la inexistencia de sus iglesias en los primeros siglos, al igual que su carencia de sucesión apostólica que lo respalde, y a la falta de un ministerio sacerdotal donde no se confiese y perdonen los pecados como Cristo lo ordenó. No porque los apóstoles perdonaran pecados por ellos mismos, sino porque fue una orden de Dios. Cuarto, puse en evidencia varias contradicciones protestantes con respecto a ver cómo hace pocos días los protestantes celebraban la reforma y festejaban como sus héroes a los reformadores. Sin embargo, esas primeras iglesias protestantes, como la luterana y la anglicana, hasta el día de hoy, sí tienen obispos y sacerdotes ministeriales, mientras los protestantes modernos, como los pentecostales unicitarios, no. Quinto, ustedes presenciaron que mi contraparte trajo a colación argumentos ya muy trillados y refutados por el catolicismo a lo largo de los años. Sexto, probé a mi contraparte que a la hora de debatir no importa si debates de primero o de segundo, que lo importante es llevar la verdad y que la verdad está en la iglesia de Cristo, es decir, en Tres minutos finales de refutación o de conclusión, perdón, de Rigo Ardón de Costa Rica. Vamos con los 3 minutos finales de Iracema y ya con esto cerramos el debate. Iracema, ¿estás lista? ¿Estás preparada? Háblame a ver. Ok, bueno, ¿me escuchas? Se te escucha un poquito bajo, ha tenido problemas con el micrófono hoy. Bueno, ¿me escuchas? Ahora sí, perfectamente. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, correcto. Vamos con sus 3 minutos finales. A partir de ahora, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Rigo en el debate de hoy nunca nos pudo probar con el catecismo y la patrística ni la escritura que Pedro no tenía mujer ni que estaba casado. Y esta es la base de su primado petrino, que él trata de desligar del sacerdocio católico, otra vez que el obispado monárquico tiene que ver perfectamente con el sacerdocio de la Iglesia Católica. Que Rigo trate de desligar el obispado monárquico católico romano es destruir el sacerdocio católico romano, porque Pedro tenía claramente mujer. Y le cité yo a Eusebio de Cesarea, le cité la Biblia, donde Cefas tenía suegra y no pudo refutar que su primer supuesto papa tenía
mujer. ¿Qué pasa con sus actuales obispos? Sí, ¿qué pasa con estos supuestos obispos que están al cargo de la iglesia? ¿Qué pasa con el primer papa que no tenía ni pudo refutar esa parte? Mostré el código de derecho canónico donde ustedes están obligados a no tomar mujer y usted nunca pudo refutar eso, nunca pudo refutar que Pedro, su primer papa, repito y vuelvo, tenía mujer. Nunca negamos el sacerdocio ministerial. Nosotros lo que refutamos es el falso sacerdocio con obispo monárquico, el cual no existió en los tiempos de Jesús. Usted quedó como un mentiroso esta noche y está prohibido el casamiento para el catolicismo romano. Y usted iglesia no es la legítima iglesia, sino más bien es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Esto es una institución política romana disfrazada de cristianismo y Él no puede negar nuestra fe, Él no puede quitarnos nuestra fe porque todo lo que hemos fundamentado es conforme a la doctrina y se apega a esta enseñanza. Entonces, su mayor ego que está en la historia está afirmando que no hay una evidencia que se parezca a su iglesia, a lo que el Señor Jesús dejó como doctrina, a lo que el Espíritu Santo le agrada y esto a la verdad. Tiempo. Muy bien, hemos llegado al final de este debate. Muchísimas gracias a los dos, a los que estuvieron en el chat comentando, a los que lo vayan a ver después. Este interesante debate, sacerdocio católico versus pastorado protestante en la Biblia y la historia. Vamos a dar entonces un minuto de despedida, saludos finales a cada participante. Ya no se puede tocar nada del debate. Ya ahí quedan los argumentos grabados, la gente puede volver a escuchar este debate y analizarlo. Y le pido a mis hermanitos que den like, que compartan el video para que YouTube, el algoritmo de YouTube lo recomiende y este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, vamos a darle un minutito a Rigo. Adelante, Rigo, tu despedida. ¿Tienes canal de YouTube? Pregunto a la gente. No Bueno, tengo. Adelante. Okay. Ok, muchas gracias a todos por el debate del día de hoy. Espero que haya sido de enseñanza, de edificación para todos. Gracias a José por prestarnos su canal, perdón. Gracias a mi contraparte por hacerse presente en este debate. Y pues gracias a todos los que tuvieron la paciencia de venir a verlo, a escucharlo. Ya ustedes siguen y solicito la aclaración y el permiso de retransmisión para retransmitir en el canal de mi hermano apologista evangélico Salvador Barragán, mi cuenta de YouTube, que es Aeta de Ya, y el canal de Cristianismo Primitivo, que es el canal de Cristian Izquierdo, y asimismo también para el canal del hermano Arnold Portillo y Yadira Molina. Si me pueden hacer esa confirmación. Y también para aclarar, yo en ningún momento he dicho que pertenezco a la doctrina pentecostal unicitaria, al cual Rigo se pasó todo el debate haciendo esta afirmación cuando yo desde inicio nunca me presenté en qué iglesia. Bueno, sí, aunque eso lo hubieras aclarado antes, pero está bien. Yo doy el permiso de retransmisión con dos condiciones. La primera es no lo editen, no lo corten, tiene que ser completo. Y la segunda condición es no pongan títulos o imágenes ofensivas y de burla hacia la Iglesia Católica o hacia Rigo o hacia mí. Bajo esas dos condiciones pueden retransmitirlo. Los únicos solamente los canales que usted mencionó. Nada más, si algún hermano católico quiere retransmitir, me puede contactar también. Esas son las dos condiciones. Bueno, creo que se portaron bien. Por ahí nada más en un momento Iracema le dijo mentiroso a Rico, pero bueno, ya era el final, pero a veces esas cosillas no. Gracias a los dos, excelente debate, gracias por la participación, gracias a todos los hermanos en el chat. Dejen su like, compartan este video, no sé, tal vez me gustaría en algún momento hacer algún debate con Iracema. Y pues den like, compartan este video, espero que haya sido de su agrado, que haya sido de mucha bendición y será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga en gran manera. Hasta luego.